¿Cómo están mis pasajeros? ¿Cómo les va hoy? ¿Cómo andan? ¿Cómo les cuelga? Hola pasajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de En la Vía. Hoy una vez más estamos en una nota histórica. Este episodio lo estamos grabando un 1 de diciembre. Y como todos ustedes, o muchos de ustedes saben, el 17 de diciembre se conmemora el Día de la Muerte del Libertador. Por cierto, ¿dónde estamos ahorita, Carlanga? Estamos en la Avenida Libertador. Estamos en la Avenida Libertador. Entonces, precisamente, muchos de nosotros pues nos han contado cómo estuvo el tema de la muerte del Libertador, que murió en Colombia, en Santa Marta, que murió de tuberculosis, aunque ahorita existe otra teoría, etcétera, etcétera. Pero no sabemos curiosidades de ese momento importante para la historia de Venezuela. Y aquí estamos una vez más en compañía del profesor Eumenes Fuguet Borregales, nuestro historiador de confianza, para que nos relate, para que nos ilustre, para que nos empape de historia en esas curiosidades, porque les vamos a traer 7 curiosidades relacionadas con la muerte de nuestro libertador. Bienvenido, profesor, una vez más al estudio 2 de En la Vía. Bueno, gracias por esta gran colita que está entrando en este paseo por nuestra gran capital. Y bueno, como usted bien lo dijo, estamos conversando sobre nuestro padre libertador, padre de 6 naciones, quien nos dejó pues independencia, libertad, soberanía y democracia. Así es, así es. Y bueno, vamos a empezar por la primera, porque es que a mí siempre me ha llamado la atención eso. ¿Cómo y por qué llegó Simón Bolívar a Santa Marta? Bueno, nuestro libertador en enero de 1830 había convocado a un congreso admirable y más adelante él renuncia a esa presidencia, es encargado el general Sucre. Bolívar se sentía ya enfermo, se sentía mal. Ya a los 37 años presentaba una vejez prematura. Sí. Bolívar empieza a vender su caballo y vajilla de su propiedad y reunió 17,000 pesos, más o menos. Ok. Y en el 8 de mayo sale de Bogotá, se dirige a una población que se llama La Honda, embarca y a través del río Magdalena, que es un río que tiene 1540 kilómetros, sale hacia Cartagena de Indias, la heroica. Allá llega en junio, por cuanto en el trayecto él se paraba de pueblo en pueblo a comer, a descansar, a dormir. Llega en junio allá a Cartagena de Indias, que por cierto es el departamento Bolívar. Allá, por cierto, el 1 de julio de ese año 1830 recibe en hora de la noche por parte del general Mariano Montilla la infausta noticia del vil asesinato del general Sucre. Bolívar diría: santo Dios, han matado a la Verde América. Se ha dicho de paso, y disculpe que lo interrumpa, profe, no se pierdan ese episodio, seguro va a aparecer sobre la cabeza de Carlangas la cartita que los invita a ese episodio. Bolívar entonces se sentía mal, como dijimos. Él quería salir de Cartagena hacia Curazao, Jamaica y Londres, pero no disponía de dinero para los gastos ni la salud para soportar la travesía. Okay. Entonces se traslada hacia una población conocida como Soledad, que queda cerca de Barranquilla, que es el departamento Atlántico. Allá le envía una carta a un español llamado Joaquín de Mier y Benítez, a quien, por referencia de Mariano Montilla, que conocía al español, a don Joaquín, de 1822, le envió una carta para ver si le facilita pues su
propiedades que tiene allá en Santa Marta. Ok. Con mucho gusto, don Joaquín Ujú. procede y le envía un navío llamado Manuel y busca a Bolívar en Sabanilla, que es un puerto cercano a Barranquilla. Ese fue entonces, esta persona fue la que le brindó transporte y facilidades hasta sus últimos momentos. Así es, Ok. una casa que luego será convertida en Museo Histórico Nacional de Colombia. Sí, lo tienen, bueno, según me han contado, porque nunca he tenido la oportunidad de ir, que es un lugar muy bonito, muy cuidado. Sí, yo un tuve la suerte, mantenimiento. la honra de visitar allá y traer tierra para varios sitios históricos de Venezuela. Qué bien. Entonces llega el día 1 de diciembre, tal fecha como hoy, de 1830, Ujú. y es alojado en la Casa de la Aduana, que es una gran vivienda, por decirlo así, propiedad de don Joaquín Mier y Benítez. Ujú. Allí Bolívar llegó con un estado de salud crítico ya. Y en ese momento, porque claro, ya Bolívar cuando llega a Santa Marta está bastante enfermo, deteriorado en su salud, le dio tiempo de dictar su voluntad testamentaria. Bueno, más adelante vamos a ver eso. Ujú. Llega el 1 a Santa Marta, Ujú. alojado en la Casa de la Aduana, Ujú. y al día siguiente lo llevan, como mejor dicho, al día 6 Ujú. lo llevan a la quinta de San Pedro Alejandrino, que es la casa de la Hacienda Ingenio. Ok. Allí Bolívar entonces recibe las mejores atenciones por parte de don Joaquín de Mier y Benítez, Ujú. y también desde la llegada le presentan al doctor francés de Normandía, Alejandro Próspero Reverén, quien desde 1824 ya se encontraba ejerciendo en Santa Marta. Ok. Ve el grave estado de salud del Libertador e inicia el tratamiento que durará pues hasta su último momento. Ujú. El doctor Reverén empieza a llevar una especie de un diario, son 33 boletines, Ujú. que los convierte luego en un libro que es editado en 1866, que se llama Últimos Momentos del Libertador Wow. y la salud de Bolívar. ¿Y ese Bueno, libro se conseguirá? sí se consigue, eso se consigue Va a tener que ir para la pulpería el libro. en muchos Sí. sitios. Ok. El día 10, Bolívar emite o redacta o dicta su última proclama, Ujú. donde se despide del pueblo, los llama a la unión, Ujú. perdona a sus detractores y también dicta su testamento. Por cierto, Bolívar, cuando tuvo cierta lucidez también y medio paseando por la residencia, agarradito de la mano del médico y de don Joaquín, en una biblioteca ve un crucifijo y un libro, Don Quijote, de Miguel de Cervantes. Allí dice estas conocidas palabras, se las dice a don Joaquín: Jesucristo, Don Quijote y yo hemos sido los 3 grandes majaderos del mundo. Esas palabras muy conocidas porque era la vida de 3 grandes personajes. Y en esos momentos de debilidad del Libertador por su estado de salud, hubo quienes de sus compañeros cercanos lo acompañaron. A Bolívar lo acompañaron en esos infautos momentos el general Mariano Montilla, el general José Laurencio Silva, Ujú. el general José María Carreño, igualmente su sobrino, el teniente Fernando Bolívar, hijo de Vicente, su hermano. Ujú. También lo acompañó el doctor Reverén y el señor don Joaquín, y su fiel mayordomo, José Palacio,
Ok. que en un rinconcito llorando decía: se me muere el viejo, se me va el viejo. Su mayordomo de la vida, ¿no? Mayordomo de la vida, que desde los 15 años atendió a Simoncito. Bueno, entonces ya Bolívar, cuando dicta su voluntad testamentaria y su testamento, Ujú, junto con la última proclama, ujú. el sacerdote o el obispo de Santa Marta, Monseñor José María Esteves, le realiza pues las actividades religiosas. Bolívar sigue la salud muy quebrantada, Ujú. requebrajada. El día 30 llega un sacerdote de la población de Mamatoco llamado Hermenegildo Barranco, párroco pues de Mamatoco, que es una población, y la iglesia es de San Jerónimo. Ujú, Allí también da los últimos auxilios religiosos a Bolívar. ujú. ¿Y quién facilitó la fosa y el ataúd del Libertador? Muerto el Libertador, a la 1:03, se procede a las 4 de la tarde en una habitación cercana a la cocina Ujú. a la autopsia. Ah, y esa es la Que ¿quién la realiza realizó? el doctor Alejandro Popro Reverén, Ujú, con utensilios y elementos pues de la época, claro. muy limitados. Allí, en el momento que está vistiendo al cadáver, nota que en el baúl había una camisa rota del vestuario de Bolívar, Ok. y exclamó: señores, Bolívar ni muerto merece una camisa rota. Claro. Entonces José Lorenzo Silva proporcionó una Ujú, para vestir a Bolívar, pues. Bolívar entonces muere a la 1:03. En la noche lo llevan a la casa de la aduana. ujú. La urna la preparó un carpintero de la zona llamado Diego Soto, con 6 tablas y los clavos necesarios. Ujú. La comunidad inmediatamente llevó cobijas y corchas para hacer pues el soportico de la urna. Ok. Es velado entonces en la casa de la aduana, hoy museo también, muy bien conservado, Ujú. y se estipula el entierro en la Catedral de Santa Marta, precisamente un sitio facilitado por la familia Díaz Granados, y frente a donde está el santo San José, pues. Ok. ¿Y qué auxilios religiosos recibió? Bueno, entonces, fíjese que primero fue el Monseñor Esteves, Ujú. luego fue el padre de Mamatoca, el Hermenegildo Barranco, y en la catedral la misa la da, por cierto, un venezolano, Ah, un sacerdote llamado José Pérez, que está allá trabajando pues en Santa Marta. ujú. Entonces el sacerdote José Pérez Velasco da la misa de la inhumación del cadáver del Libertador, y 2 años luego Ujú. es que un capitán llamado Joaquín Márquez es que manda a colocar una lápida que diga: aquí está enterrado Simón Bolívar. Imagínense. Qué barbaridad. Durante 2 años estuvo Bolívar enterrado allí. Claro, Bolívar Muy- muere y suena feo pues, pero en absoluta miseria. Sí, las autoridades de Colombia le pidieron el corazón en un cofre, Ujú. y se colocó pues ahí mismo donde estaba. Y me imagino que hubo gente que ayudó con los gastos funerarios, para que todo esto se diera, ¿no? Sí, bueno, entonces entre los oficiales, los acompañantes y algunos amigos recogieron 183 pesos. Ah, 180. Nada, pues, o sea, que para los gastos menores que necesarios para el velorio y el entierro. Pero el entierro sí fue realizado con toda la ley cuando sale de la casa de la aduana hacia la catedral. o sea, que le hicieron honores Con funerarios militares. el carruaje, Ujú. Bolívar con sus condecoraciones,
iban los generales, los coroneles, los comandantes, una compañía del batallón Pichincha, las autoridades de la región y el pueblo, todos en regio luto. Okay. Y durante el trayecto le realizaron 7 posas. Posa viene siendo unas misas cortas durante el trayecto. Okay. O sea, en 7 sitios, mientras salía de la casa de la aduana a la catedral, le hicieron 7 pequeñas misas o 7 posas. 7, se ha dicho de paso, eso ¿no? está registrado en el acta de defunción, pues, y en la parte de la iglesia. Okay. Y el comandante de la región de Santa Marta emitió un documento informando pues la muerte de nuestro libertador. Okay. En enero es que se conoce la información de la muerte de Bolívar. ¿Y dónde cómo y cuándo lo enterraron? Entonces el entierro fue el día 20 en horas de la tarde en la catedral de Santa Marta. Allí permaneció 12 años. Wow. Y eso que él en su voluntad testamentaria pidió Regresar que, a Venezuela. Se enterraran en Caracas, en Venezuela, su tierra natal. Y así como fíjese, Bolívar muere fuera de la tierra natal, Miranda también, Sucre, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Urdaneta, Pedro Briceño Méndez, que también acompañó a Bolívar, que también muere fuera del país. Por eso nos viene ahorita la colación de unas palabras, de unas elegías de nuestro gran poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, refiriéndose a la muerte y en difíciles situaciones de nuestros grandes personajes. Andrés Eloy Blanco diría: yo no sé qué pasa en Venezuela, en el medio, en el centro, en la placenta, que el hijo bueno muera afuera y el malo adentro. Caramba, qué poderosas palabras. Entonces, bueno, Bolívar los restos de Bolívar esperaron 12 años para llegar a su tierra natal, y durante el traslado de sus restos, desde que muere hasta el mausoleo del Panteón Nacional, tuvo 12 traslados, y la única vez que estuvo enterrado fue cuando lo entierran en Santa Marta, que por cierto en 1834 hubo un terremoto y movió pues la losa y afloró casi el cadáver pues. Wow. Hay un señor llamado Manuel Urrueta que vive cercano, consigue autorización y se lleva el cadáver de nuestro libertador a su casa. Wow. Y de su peculio construye un nicho en la iglesia y trae de nuevo a los 3 días los restos del padre de la patria. Bolívar paseó muerto tanto como vivo. De nuevo lo lleva a la catedral de Santa Marta. De allá para acá, Dios mío. Entonces, literalmente descansan sus restos en el Panteón Nacional. Está en el Panteón Nacional. Sí. Ahí en el mausoleo. Entonces, Bolívar, después de haber dado libertad a 6 países, haber dado su fortuna, porque Bolívar tenía cierta riqueza, pero no podía utilizarla ni podía venir a Venezuela, ejemplo, a vender las minas de Aroa de cobre. La vendió su hermana después de Bolívar muerto. Claro, porque aparte Bolívar en su enfermedad no podía venir a Venezuela porque aquí en Venezuela no lo querían. Sí, estaba proscrito. ¿Qué lo que era? Estaba prohibida su llegada. Por eso Bolívar se sintió que los mismos compañeros lo traicionaron. Claro. Él quería irse de Venezuela y de Colombia a la vez, porque en Colombia también hubo grupos que no lo querían. Bolívar tenía como 20 sobrenombres allá Creo que el deterioro de la salud de Bolívar se incrementó también por la depresión que pudo haber sentido. Por la traición. Por toda claro, después de todo lo que hizo. Todas las campañas vienen saliendo para acá, para allá, tuvo varios atentados, momentos difíciles. Claro. Entonces, fueron una situación muy difícil, pues. Así mueren todos los grandes personalidades, pues. Sí. Trabajan y después a veces no son reconocidos, sino después son reconocidos, pero han hecho mucho y ahí viene el reconocimiento. En Colombia, la casa de allá y las plazas no dicen Plaza Bolívar, sino Plaza de Bolívar.
la casa de Bolívar, o sea, le dan pertenencia a esos sitios históricos como debe ser. Como debe ser. Ojalá que en Venezuela se haga igual, pues. Sí, Vamos a ir a la que plaza de- restauren. a la plaza de Bolívar, el monumento de Bolívar. Claro, claro. Entonces vemos la vida de Bolívar, que cual balanza de la justicia estuvo de gloria con los éxitos Ujú. y de desgracia por la injusticia Claro. y la traición de sus mismos compañeros que lo motivaron a irse Qué barbaridad. del país que tanto quiso y que fundó como Colombia, porque el nombre verdadero es República de Colombia. La Gran Colombia, ¿no? Sí, fundada por Bolívar el 19 de diciembre de 1819 en Angostura, con el nombre de República de Colombia, pero se ha degenerado de una forma incorrecta al decir Gran Colombia o Colombia la Grande. O sea, Ah, lo sí. correcto era República de Colombia, y así quedó más adelante la hermana República de Colombia, que era la Nueva Granada. Claro, claro. Exactamente. Y eso de Colombia viene la idea de Miranda, de una gran nación llamada Colombeya. Ujú. Inclusive los grandes documentos de Miranda que están en bien resguardo en el archivo de la nación se llama la Colombeya, porque Miranda aprecia mucho la actividad de Cristóbal Colón, que viene de Colombeya. ¿Qué tal? Mira, Carlanga, y una pregunta. Hablando de Bolívar, ¿cómo estamos ahorita? Estamos en la avenida Bolívar. En la avenida Bolívar. En la avenida se dice la avenida de Bolívar. De Bolívar, Y correcto. acabamos de pasar por debajo del centro Simón Bolívar. Así es. Bueno, pasajeros. Entonces es interesante conocer la historia de nuestro personaje, porque no se ve como tan fácil, nos las pintan. A Bolívar hay que bajarlo de las estatuas y verlo como un humano, como un ser compañero, humano. como un amigo que nos invita al trabajo, nos invita al desarrollo y progreso del país. Es así. Como dijo Guzmán Blanco, así Andrés Blanco, que si las estatuas en vez de ser de mármol, de piedra, de roca, de cemento, fueran de palabras, ¿qué nos dirían esos monumentos con sus palabras? Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el estudio 2, nosotros del estudio 4, en la vía. Muchas gracias, pasajeros, por acompañarnos. Seguramente muchas de estas cositas que nos contó y el profe no se las sabían, así que no se pierdan, Bueno, vean yo no este me sabía episodio. casi ninguna. Yo de hecho me desayuné a las 7 porque no me la sabía. Bueno, sí, son detalles que poco a poco se van adquiriendo Sí. con Bueno, la lectura. y ustedes como pasajeros tienen alguna pregunta, alguna inquietud, bueno, nos hacen saber y con gusto le hablaremos al profesor. Claro, comenten y hagan sus preguntas. Pregunten, estamos a la orden. Claro, si quieren saber otra cosita, algún otro personaje histórico que les llame la atención, comenten, que nosotros nos encargamos de eso con el profesor. Y no se olviden de suscribirse, por favor, y de compartir esta Y información. Si apoyen Sí. Y bueno, Sí. sin más nada que decir, ¿Dónde nos vemos? ¡En la vía cuídense dulce. de Bolívar! Esta es basílica, o sea, fíjate que la catedral no es basílica, esta es basílica. Y la de Santa Marta también es basílica. De Santa Marta, donde murió Bolívar. Ajá. Y él lo atendió el cura del pueblo de Mamatoco, que queda más a la derecha. Mamatoco es un nombre de un cacique de la zona. De allá de... De allá de Santa Marta. Mamatoca surgió primero que Santa Marta. O sea, Guajiro, deben ser, ¿no? Porque eso es al norte sí, de sí, Colombia. Sí, por allá.